Queremos simplificar la expresión dada. Mirando dentro de los paréntesis, observe que aquí tenemos x menos y, y aquí tenemos y menos x y por lo tanto, estas dos expresiones variables son opuestos. Para mostrar esto, escriba y menos x como x negativo más y. La expresión dada es equivalente a 5 veces la cantidad de x menos y. Dividido por, nuevamente, y menos x equivalente a x negativo más y. Luego, vamos a poner esto entre paréntesis, y todo esto está al cuadrado. Ahora es probablemente más fácil ver que estas dos expresiones variables son opuestas. Lo que podemos hacer ahora es factorizar uno negativo de x negativo más y. Si lo hiciéramos, dentro de los corchetes tendríamos 5 veces la cantidad de x menos y. Si factorizamos uno negativo, eso solo cambiará el signo de estos dos términos. Tendríamos x positivo y luego menos y. Observe cómo si distribuimos, todavía tenemos x negativo más y, pero en esta forma, observe cómo tenemos la cantidad de x menos y dividida por la cantidad de x menos y que se simplifica a 1. Ahora, dentro de los corchetes, solo tenemos 5 dividido por 1 negativo que es negativo 5. Y negativo al cuadrado 5 es igual a negativo 5 veces negativo 5, que es igual a 25. Esta sería una forma de simplificar la expresión dada y probablemente la forma más rápida. También demostremos esto de otra manera. Otra forma de simplificar esta expresión sería no simplificar dentro de los corchetes, sino incluir los exponentes. Lo que quiero decir con eso es que podemos escribir 5 como 5 para el primero, y la cantidad de x menos y es la misma que la cantidad de x menos y para el primero. Y luego, en el denominador, podemos reescribir y menos x como la cantidad y menos x a la primera. De esta forma, tenemos poderes elevados a poderes, por lo que puede obtener los rollos de exponente a continuación. Cada vez que tenemos poderes a poderes, multiplicamos los exponentes. La expresión dada es equivalente a... En el numerador tenemos 5 elevados a la potencia de 1 por 2, lo que nos daría 5 cuadrados, multiplicado por la cantidad de x menos y. Elevado a la potencia de 1 por 2, que sería la cantidad de x menos y al cuadrado. Y luego el denominador, tendríamos la cantidad y menos x, elevado a la potencia de 1 por 2 o la cantidad y menos x al cuadrado. Y ahora seguiremos adelante y multiplicaremos esto. Por supuesto, 5 al cuadrado es igual a 25 para cuadrar la cantidad de x menos, y queremos escribir ambos factores de x menos y. Y lo mismo para el denominador. Para cuadrar la cantidad y menos x, debes escribir dos factores de y menos x y ahora multiplicar dos binomios. Siempre tendremos 4 productos. Para encontrar este producto aquí, distribuimos x primero. Luego distribuir y negativo. En el denominador, distribuiríamos y primero y luego distribuiríamos x negativo. Si hacemos esto, tenemos 25 veces x es x al cuadrado. Luego tenemos x por y negativo, eso es y negativo. Y observe cómo el siguiente producto sería negativo y multiplicado por x, que también es negativo sí. Tenemos menos 2y. Y luego negativo y multiplicado por y negativo sería más y al cuadrado. Y ahora para encontrar el denominador, y multiplicado por y es igual a y al cuadrado. Y veces x es negativo sí. Y luego tenemos x negativo por y, que también es y negativo. Tenemos menos 2y. Y luego x negativo por x negativo es más x al cuadrado. Observe cómo cuando difundimos estos binomios los dos productos son equivalentes. Aquí x al cuadrado es el primer término. Aquí es un tercer término. Aquí, y al cuadrado es un tercer término. Y aquí y al cuadrado es el primer término. Podemos reescribir esto como 25. Multiplicado por la cantidad de x al cuadrado menos 2y más y al cuadrado. Y luego, para el denominador, solo para que sea más fácil de ver, primero escribamos la x al cuadrado. Y luego tenemos menos 2y, y escribimos el más y al cuadrado al final. Observe cómo estos dos trinomios son iguales y, por lo tanto, este cociente es igual a 1. Y por lo tanto, una vez más, la expresión dada se simplifica a 25. Cualquiera que sea el método que usemos, la expresión dada se simplifica a 25,
Y deberíamos hacer una nota aquí, esto es cierto siempre que no tengamos división por 0, lo que ocurriría cuando x es igual a y. Entonces, esta expresión, suponemos, x no es igual a y. Espero que hayas encontrado esto útil.